¿Qué es lo que escuchas? ¿Un ave? ¿El sonido del agua? ¿Un silbato constante? Este es el sonido que produce la obra El llanto del agua, de la artista multidisciplinaria Rocío Guerrero Marín. Ella aceptó concederme una entrevista grabada el 16 de febrero de 2022. La entrevista fue grabada vía Zoom, así que me disculpo por los sonidos inesperados durante ella. Quédate a escuchar sobre su trabajo artístico, único, poético, emblemático. Esto es Arte Inclusivo Podcast. Y sin más preámbulos, te dejo con la entrevista. Hola a todas las personas que nos escuchan. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Muchas gracias a todos por su paciencia, por haber esperado hasta ahora para escuchar un nuevo episodio del podcast Arte Inclusivo. Hoy es un día muy especial porque tengo una invitada a la que le realicé una entrevista. Su nombre es Rocío Guerrero Marín. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida a Arte Inclusivo Podcast. Muchas gracias por estar aquí, Rocío. Hola Rebeca, muchas gracias a ti por la invitación. Voy a hablar un poquito rápido sobre la biografía de Rocío antes de que comencemos con la entrevista. Rocío Guerrero Marín es artista multidisciplinaria y educadora nacida en Santiago de Chile en 1991. Recibió su licenciatura en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2014 y su maestría en Hunter College en Nueva York en 2021. En su obra, Rocío aborda la afectividad colectiva con invitaciones a compartir, escuchar y estar en el tiempo presente. Entre escultura, instalación y performance, Rocío explora las relaciones afectivas y los puntos de encuentro entre cuerpos y sus entornos, y las tensiones que se generan al vivir juntos, mientras explora ideas relacionadas al lenguaje, la experiencia y la materialidad. Rocío compone sistemas a través de gestos poéticos que ponen en tensión la relación entre cuerpo y lenguaje. Dentro de estos sistemas, fabrica herramientas para establecer distintas formas de comunicación, objetos que cuando se activan, amplifican la experiencia y nos ayudan a comprender y compartir realidades. Su trabajo se ha mostrado en varios lugares, en museos y galerías, destacando 205 Hudson Gallery en 2021 en Nueva York, Vitrina Lab en 2020 en Miami, Galería CCU en 2019 en Chile, Museo de Arte Contemporáneo en 2018 en Chile y Jab Constructo de MoMA PS1 en 2014 en Chile. Actualmente Rocío está en la Ciudad de México realizando activaciones de su proyecto Afectógrafo, como parte de la exhibición curada por Megumi Andrade de Oficina de la Nada y Ali Cotero de Tlaxcala 3. Y pronto se lanzará una publicación con el resultado de este proceso, ¿cierto? Cierto, en eso estamos. Bueno, Rocío, nos gustaría, si puedes contarnos un poquito de ti. Bueno, como tú ya bien dijiste, soy chilena, viví en Chile toda mi vida y soy artista visual. Empecé mi carrera allá y luego me fui a Nueva York a hacer estudios de posgrado, donde estuve 3 años. Y también hago clases de arte como algo muy importante en mi práctica también. O sea, tanto como artista me gusta como abrir estos espacios de aprendizaje y de compartir conocimiento. Eh, Creo que son dos cosas que van muy de la mano y creo que no podría ser una sin la otra. Y eso. Muy bien. Bueno, eres un artista muy joven, entonces también es muy interesante para mí, para el podcast, creo, que nos cuentes un poco sobre cuándo supiste que querías ser artista y cómo fue como ese proceso. Bueno, para mí fue no sé, se podría quizás decir un camino largo. Me di la vuelta larga para poder llegar a esto. Nunca pensé que iba a ser artista, la verdad. Cuando estaba en el colegio nunca tuve muy claro qué quería hacer. Sí, sí, Eh, sí, nos no lo pasa a veces. sabía. Sí, porque no sé, la sociedad igual te presiona a saber algo a una edad muy temprana, donde se han tenido quizás poca experiencia respecto al mundo real, porque una pasa en el colegio
los 5 días de la semana, es una burbuja. Entonces es muy difícil tomar esa decisión y por lo general se hace bajo mucha presión. Y cuando yo estaba en ese momento no tenía idea qué era lo que quería. Quería estudiar teatro. Entonces, si había algo que tenía un poco de sentido para mí cuando ya estaba en las últimas de tener que tomar ese tipo de decisiones, eh, era por lo menos que iba por un área artística, sin saber bien qué. Quise estudiar teatro, pero cuando terminé el colegio entré a diseño. Estudié un año de diseño, pero quise, como que la idea del teatro siguió dando vuelta en mi cabeza y entonces quise como intentarlo y entré a la escuela de teatro. Estuve un año en la escuela de teatro y, y por alguna razón no me vi tanto en ese mundo cuando estuve adentro. Eh, Creo que cuando uno se dedica a cualquiera de las disciplinas de las artes, como que tiene que ser una entrega súper grande. Eh, es algo que tiene que gustar mucho porque sí es sacrificado y sí es difícil ser artista en esta sociedad, porque es una disciplina súper marginada. Entonces, cuando yo estaba en teatro, como que no me vi amando tanto la disciplina como para hacer ese sacrificio. Pero paradójicamente igual después terminé en arte. Creo que terminé en arte, me acuerdo que tenía un amigo que estaba en la escuela de artes que terminó por convencerme diciéndome que estudiar artes visuales era lo suficientemente amplio como para después poder como seguir afinando qué era lo que querías terminar haciendo. Y por eso entré a artes visuales, creo, porque era como algo eh, que no me coartaba. En ese momento no sabía si quería volver a diseño, si quería estudiar cine, estaba un poco confundida, pero terminé entrando a la escuela de artes visuales por lo mismo, porque sentí que era lo suficientemente amplio como para ir perfilando mi camino con el tiempo. Sí, creo que algo que dices es muy cierto, que en la sociedad es muy difícil ser artista, en cualquier lugar, incluyendo, o sea, yo estudié teatro, por ejemplo, esa es mi licenciatura, estudié teatro y me encanta y todo, pero dedicarte es duro, ¿no? O sea, en general ser artista, creo que sí, tienes mucha razón, que puede llegar a ser un tanto complicado. Y sobre todo, me imagino, y sobre todo en el tercer mundo, o sea, al menos en Latinoamérica, que es la experiencia que yo he tenido, eh, es una realidad que no es tan fácil. Y seguro no es igual, no es fácil en ninguna parte del mundo, porque siempre las artes van a ser como lo que Sí, está debajo de todas las otras cosas, pero sí, no es fácil. sí. Me parece que mucha No, gente cree que es más fácil en primer mundo, ¿no? En lugares como Nueva York, sobre todo el rollo de la actuación, y creo que también se vuelve complicado. sí, sí, o sea, son ciudades que están, o sea, hay más dinero, Además. entonces hay más oferta de trabajo, pasan más cosas, el flujo es más grande, pero igual es difícil, igual son ciudades súper caras, y tampoco es fácil insertarse en el medio, Sí, entonces hay otros retos, ¿no? hay otros retos, sí, de todas maneras, y lo hace igual de difícil. Sí. Y bueno, en ese sentido, quería preguntarte porque en tu biografía dice que eres una artista multidisciplinaria. Entonces, ¿qué significa eso? Eh, ¿Qué es ser un artista multidisciplinario? Bueno, creo que es una categoría que usamos muchas artistas el día de hoy porque creo que el arte contemporáneo en general no se atañe solamente a una disciplina, como que hoy ser artista creo que tiene mucho que ver con eh, cómo decimos algo y esa manera de decir algo puede ser a través de distintos medios. Entonces, por ejemplo, yo hago objetos, hago performance, estos objetos se activan a través de performance o no.
hago esculturas o hago videos, entonces como que no, siendo artista no me gusta definirme bajo una sola categoría, como decir, soy escultora o soy pintora. Eh, por eso creo que decir multidisciplina atañe como a hacer este abanico de posibilidades. Pero el día de hoy obviamente existen artistas que son solo pintores o son Cierto. solo ceramistas, por ejemplo, y se dedican a una sola disciplina, pero también existe esta otra como opción dentro del arte contemporáneo, que es que un artista se expresa a Sí. través de las distintas disciplinas del arte, o incluso no necesariamente del arte formalmente. Sí, claro. Sí, y bueno, ya vamos a estar hablando un poquito más de tus obras y de las cosas que has hecho. Quisiera preguntarte eso, ¿no? Bueno, ya has dicho un poco cuáles son los medios que usas y las formas de expresión. Em, Utilizas entonces un poco de performance, un poco de distintos materiales que se vuelven muy interesantes y como dices, se activan, ¿no? También con, con la actuación o con la participación de la gente. Y por eso quería preguntarte también sobre, bueno, obviamente sobre tu práctica artística, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira a hacer todas estas diferentes obras y cómo mantienes tu práctica constante? Bueno, esa es una pregunta que creo que en el último tiempo se ha hecho más difícil, sobre todo por el COVID y la situación de la Sí. pandemia, que creo como irrumpió como muy fuerte Sí. eh, en el hacer de todas las personas. En mi caso fue muy difícil, creo, mantener el flujo. Creo que gracias a la pandemia por primera vez perdí el flujo en algún momento. Eh, y siento que todavía estoy un poco Encontrar. recuperando ese flujo. No sé si lo he vuelto a recuperar como era antes, eh, Sí, pero no es ni bueno ni malo, creo. Como que creo que estoy encontrando nuevas maneras de fluir. Y bueno, por lo general leo cosas que me interesan o cosas que están relacionadas a las cosas que me interesan o las cosas que estoy pensando. Eh, Conversar con distintas personas, compartir pensamientos y experiencias, eh, estudiar la naturaleza también creo que es algo que me inspira mucho, cómo interactúa, cómo se comporta. Eh, Creo que sí, creo que lo que más me activa ese flujo es entender las interacciones en el mundo que nos rodea. Entre animales, entre plantas, entre personas, en el medio ambiente en el que vivimos y cómo esas cosas se comportan y van conformando eh, quiénes somos y cómo nos entendemos en el medio ambiente. sí, sí, bueno, creo que la gente que escuche le va a interesar saber un poco más sobre lo que estás haciendo. La primera de las obras tuyas que yo vi fue la de Sobbing Water, o creo que tiene otro nombre que le pusiste en español, El llanto del agua. El llanto del agua. ¿Nos quieres platicar un poquito de esa obra? Sí, 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 sí. Esa, bueno, esa obra es parte de un proyecto más grande que se relaciona con entender este otro cuerpo que es el agua Ujú. y cómo nos podemos comunicar con ella y a través de ella eh, para establecer eso, estableciendo distintas maneras de diálogo para comprender el mundo que nos rodea un poco y más allá de lo humano. Y esta obra en particular, que es El llanto del agua, eh, espérate, ¿escuchaste la grabación? Sí, Sí, está el panorama sonoro de esta ciudad, me encanta. sí, es ¿Qué dices? precioso. ¿Se vende qué? Eh, no, se compran colchones. Sí. Sí. Ajá.
Bueno, entonces te estaba contando de este trabajo. Sí. Eh, el llanto del agua es un trabajo donde tomando las botellas silbadoras, que son objetos ancestrales que se realizaban en toda la zona de los Andes y Mesoamérica por distintas culturas. Es un objeto hecho de cerámica que son dos botellas, o también hay unas que son de una botella, pero estas que son dos botellas están conectadas por un tubo y cada botella tiene en su interior un silbato. Ujú, ujú. Entonces estos objetos eran utilizados para transportar agua eh, y, por ejemplo, al caminar transportando el agua, el vaivén del agua de una botella a otra genera una presión que hace sonar el silbato como si fuera un pájaro o algo parecido. Y estos objetos, bueno, no, se sabe que tenían este uso cotidiano de contener el agua y transportarla, y también un uso ritual funerario como instrumento de viento. Y bueno, al estar pensando en estas maneras de cómo comunicarnos con el agua, a través del agua, de cómo interactuar con este otro cuerpo y de qué forma me encontré con este objeto que ya resolvía todas estas cosas. Eh, Porque es un objeto que requiere, o sea, está la materialidad que es la cerámica, está el agua que es el cuerpo contenido y después está el cuerpo humano que lo activa y se puede generar este diálogo. Entonces, como que me encontré con un objeto que ya estaba respondiendo todas esas preguntas, estaba generando esas interacciones y, y me pareció interesante traer ese objeto al presente como una manera de traer también todo este conocimiento y todas estas experiencias al día de hoy. Creo que son sabidurías que están ahí, pero han sido obviamente súper eh, pisoteadas o escondidas y el día Sí. de hoy se hacen muy pertinentes con todo lo que está pasando respecto al estado del mundo, ¿no? Entonces, eh, quise traerlas al presente y fabriqué este objeto en botellas de vidrio que son como los contenedores de agua contemporáneos para para poder traer esa experiencia, para que personas del día de hoy puedan tener esa experiencia, porque si bien estos objetos, los objetos originales existen, están en los museos y se conservan y obviamente no se pueden tocar, no se pueden utilizar. Ujú. Eh, y bueno, de todas maneras, la tradición de hacer estos objetos sigue vigente. Eh, Se pueden encontrar versiones Voy a preguntar. Ujú. que, versiones en cerámica que replican los modelos que se han encontrado. Eh, pero me parecía interesante hacer una versión contemporánea con el contenedor de agua que utilizamos hoy día de manera regular, también como modo como de reutilizar eso y traer estos objetos del cotidiano a otro universo. Eh, entonces, bueno, repliqué estos objetos, como les decía, como para poder traer esta experiencia al presente y poder como tener estas conversaciones en otros espacios. Y, y eso, el proyecto está en una primera etapa, que fue en el fondo realicé una serie de 4 de estas botellas. Invité a personas a que las conocieran. Bueno, grabé mediante video ese primer encuentro, que me parecía muy bonito. ¿Qué pasaba cuando una persona por primera vez se encuentra con este objeto y lo empieza a entender, a analizar, a manipular de maneras para como estableciendo un diálogo entre el sonido que se produce con el agua y el aire, el objeto y el cuerpo? Eh, y en ese proceso cada cuerpo iba activando el objeto de manera distinta, dependiendo cómo cada cuerpo trae sus propias experiencias al presente un poco. Entonces la manera de agarrarlo, la manera de moverlo siempre es distinta. Y eso también me parece muy interesante, cómo esas interacciones son
propias y únicas de cada cuerpo con el objeto. Y entonces, bueno, les contaba que está en una etapa inicial, porque esa fue como la etapa uno, y ahora la etapa 2 sería hacer más de estas botellas, invitar a más personas y componer eh, juntes un sonido al unísono. Ese sería como el siguiente paso. Y otro como elemento que es parte de esta obra también es un taller donde eh, la idea es abrir el espacio y reunirnos a entregar un poco de este conocimiento y que hagamos juntas botellas silbadoras de plástico, que es un poco más fácil de hacer, eh, para que cada persona también aprenda a hacerlas y pueda después, no sé, ir a su casa y seguir replicándolo y como que este conocimiento simplemente siga expandiéndose. Entonces ese es como otro lado del proyecto un poco, estos talleres. Sí, yo creo que a mí lo que me pareció más interesante es justo lo que estás diciendo, ¿no? Que toca como diferentes eh, puntos que se vuelven extremadamente relevantes. Primero, bueno, que es un instrumento o un objeto que proviene de culturas ancestrales, que a mí, para empezar, eso me parece fabuloso, ¿no? Segundo, que, como dices, tiene un sentido de individualidad, ¿no? Y se vuelve muy único por esa razón, porque cada quien lo hace y cada quien va a tener una relación con el objeto diferente y lo va a hacer sonar incluso diferente, ¿no? Y además también toca un tema de volverse o de tener una experiencia como muy personal, como no sé, el agua y el aire, para mí me parece algo muy introspectivo. Me parece que es muy interesante que la gente pueda como entrar en contacto con un objeto que se vuelve moderno, que se puede crear ahora, pero que tiene una historia y que puede entrar en contacto con estas culturas de la humanidad en general y aprender que esto puede seguir siendo relevante, ¿no? Entonces, me pareció en verdad interesante y qué bueno que va a continuar porque también lo que me dices es que es algo que puede tener como otras salidas, ¿no? Otras ramificaciones que se vuelven también muy, muy interesantes. Y también de colaboración, ¿no? Incluso, como dices, ¿no? Juntarnos ahora a poder hacer como música, en cierta forma, eh, también suena fabuloso. También después de COVID creo que es bueno, ¿no? Después de que hemos estado todos encerrados y que ha sido difícil la convivencia, poder otra vez como reunirnos, hacer este tipo de cosas que tienen esta relevancia, pues suena fantástico. Sí, creo que esa es como una de las cosas que más me interesa del espacio del arte, que es juntarnos a conversar, a compartir experiencias y como poder abrir ese espacio a que se active en tiempo real. Como que creo que, al menos a mí como artista, no estoy tan interesada como en el espacio blanco y como inerte, sino que me Claro. interesa como esa activación en tiempo real y de experiencia con el cuerpo y que ojalá Sí, las personas se lleven eso. claro, y también obviamente, bueno, voy a dejar los links en las notas del podcast para que la gente pueda ver todo lo que estás haciendo, porque hay cosas súper bonitas, que además me gustaría también platicar contigo, porque, por ejemplo, hay otras obras como la de Sin Norte, em, hay otra que también me gustaría platicar contigo, que siento que hay cierta relación, Atados, también la de La Silla y las siamesas. Siento que todas estas tienen una relación muy interesante y tú me puedes explicar mejor, pero en tu obra yo veo que hay mucho eso, ¿no? Atado, ¿no? Atar, estar juntos. En la obra de las siamesas creo que son dos hermanas que tienen trenzado el cabello y están juntas, ¿no? Les trenzas el cabello. Tú lo puedes explicar mejor probablemente, pero me gustaría que me hables un poco de, o sea, si siento que hay un tema de migración,
de relación, tú siendo una artista chilena que ha viajado a otros lados, ¿no? De temas de las raíces, ¿no? Entonces, no sé si esto tenga que ver, cuáles sean tus conceptos. Sí, como, bueno, en términos generales, lo que me mueve un poco son, y lo decía antes, como son estas interacciones y son estas relaciones, y en ese sentido es como qué tan cerca o qué tan lejos, o cómo es ese espacio entre medio, si es tenso o no es tenso, qué hay ahí. Y, y en ese sentido, estas obras que tú mencionas son como, las hice al inicio como de establecer, como de entender un poco como que eso era lo que me mueve, que fue un proceso que no fue fácil igual, como entender desde dónde, como desde dónde vienen mis intereses, o cómo canalizar esto que me importa, y como entender que es ok, son las interacciones que establecemos con otras personas, y me mueve como tratar de entender cómo son esas interacciones, qué hay ahí. Entonces, bueno, estas primeras obras que mencionas son como la búsqueda material de tratar como hablar de estas cosas a través de distintos materiales. Entonces, en un principio me enfoqué mucho en el tejido o en lo textil como una manera de poder hablar como de cosas que sea tan súper directo igual. Eh, y en ese sentido como que empecé a entender distintas maneras de eso, y una era trenzar, por ejemplo, estaba anudar, Ujú. trenzar, enrollar, son como distintas maneras en las que los tejidos y las fibras se unen para conformar un todo, ¿no? Y la obra de Siamesas es un poco eso, es una performance que hice con mi hermana Valentina Guerrero, que también es artista. Entonces hicimos esa obra donde nos trenzamos el Son pelo, ustedes. y sí, bueno, Ay, porque sí, porque iba un poco como de esta unión intrínseca también, que es la familiaridad, o sea, el ADN, que también de por sí es una forma torcida, y son como fibras que se unen entre sí. sí. Entonces, como que el ADN ya era un tejido por sí, y obviamente yo y mi hermana tenemos una relación súper cercana, que también es súper intensa. eh, y Ah, también por nuestro ADN tenemos un color de pelo que es muy parecido, entonces si lo uníamos se hacía como una sola pieza. sí. Y por eso esta obra donde nuestro pelo se une y quedamos como en una sola forma híbrida. Sí. No sabía que era tu hermana, pero sí, 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 he visto que has colaborado con ella también en la otra que te había dicho, Sin Sin norte. Norte. Ujú. Sí. Sí, Sin Norte. Em, que es básicamente, bueno, ¿nos quieres describir un poco de Sin Norte? Sin norte es un proyecto que nunca hemos terminado, y tiene como varias salidas un poco. Y fue un viaje que hicimos en Chile, yo y mi hermana, entre norte y sur, Ajá. eh, como habitando distintos lugares o paisajes que podían ser desérticos. Entonces, el desierto por un lado en el norte, y luego la Patagonia y los glaciares, y como tratar de buscar en estas geografías cierta, no sé, analogías quizás, o referencias al cuerpo, o a estas reflexiones en torno a las distintas interacciones que tenemos con el paisaje, con el cuerpo en el paisaje o entre los cuerpos. También estaba el tema de migración muy presente, como o sea, tenemos como una historia ahí migrante en nuestra familia, pero como tratando como de abrir y encontrando en el espacio y en la geografía como distintas analogías. Entonces esta intervención, hicimos distintas intervenciones donde amarramos piedras gigantes que encontrábamos en el paisaje
que imaginábamos que en algún momento fueron una sola pieza y que después por distintos movimientos telúricos quizás o distintas situaciones geográficas se pudieron haber separado, entonces como que hicimos gestos como de tratar de unir estas piezas y luego esa sería como una intervención macro que hicimos y después en nuestro recorrido también fuimos encontrando rocas que estaban partidas, entonces tenemos una colección de rocas partidas que son como, es una sola pieza pero que está fracturada, entonces está dividida en dos y eso es una colección que tiene como también su registro fotográfico y es parte como de un archivo de rocas partidas nomás que vamos encontrando así en el paisaje. Y eso, luego hemos escrito un par de cosas, hay video también, pero es un proyecto ahí que está en formación. Muy bien, muy bien. De todos los proyectos que tienes, cuál es tu favorito hasta ahora? ¿Cuál es el uno que nos quisieras así contar que es el que más te guste por Eh, ahora? es una pregunta divertida porque No, no últimamente hay. cuando... No, no, sí, 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 como que últimamente cuando he tenido que mostrar mi trabajo pienso como en una forma más dinámica quizás o rápida de hacerlo, entonces por lo general muestro como lo último que estoy haciendo y mi proyecto favorito. Entonces es una pregunta fácil de responder porque está la respuesta. Y curiosamente es también lo que estoy haciendo ahora, que es el proyecto del afectógrafo o amorógrafo, que es un lápiz, es un collar, la verdad, es un collar que diseñé, que posee un lápiz. La punta del lápiz apunta hacia el pecho Ujú. y pongo aquí en el pecho una hoja de papel, entonces el lápiz va registrando el movimiento del cuerpo. Y se activa con el movimiento involuntario del cuerpo porque consiste en que yo me siento e invito a personas a que compartan experiencias de decepción, que puede ser cualquier tipo de decepción, amorosa, amistosa, familiar, laboral, burocrática, social, política, mundial, no sé. ¿Alguna experiencia que les haya afectado en términos de sentirse decepcionados o decepcionadas, que los haya hecho sentir rabia, pena, frustración, entonces que involucre una gran decepción? Y con eso, al contar su historia, al compartirla, activa en el cuerpo una memoria afectiva Ujú. respecto a esta experiencia y entonces el lápiz va registrando el movimiento que se genera con el cuerpo a partir de este relato. Entonces se genera un dibujo que es una especie de traducción y una representación gráfica de este relato. Y así se va armando un archivo de experiencias de decepción. Y en este momento, bueno, es un proyecto que empecé en Chile partió en el año 2016 Wow. y, y lo he ido haciendo en distintas instancias. Ahora lo estoy haciendo aquí en Ciudad de México, entendiendo que existe una relación entre México y Chile también respecto a su geografía, a su experiencia con terremotos, por ejemplo, porque este objeto está también inspirado un poco en esa relación cuerpo y geografía, Sí. porque de una u otra forma como que registra los temblores del cuerpo, como qué es lo que te hace temblar. Entonces va registrando también ese movimiento corporal y me interesa hacer como esta especie de analogía con el movimiento de la Tierra también. Y en ese sentido creo que México y Chile tienen esta cosa que pueden compartir como Oh, está sí. ahí, está ahí de manera natural y súper orgánica y al mismo tiempo, ¿qué es Ujú, lo que hay más allá en las experiencias de las personas que vivimos en esta tierra ujú. que nos hace temblar? Entonces, ahora estoy haciendo registros aquí, me interesa como establecer una especie de geografía que no esté delimitada por los límites políticos que existen hoy día, como las fronteras políticas, sino más bien por este tipo de relaciones geográficas como de experiencias telúricas o de placas tectónicas, o cómo trazar este otro territorio que nos une de otra forma. Y con este archivo, con estos registros, la idea es de aquí a un tiempo ojalá hacer un libro que contenga todo el archivo del proyecto.
Fabuloso, sí. ¿Y hay algún lugar en donde lo estés haciendo ahora? ¿Alguna galería? ¿Es algo que estás haciendo personal? O... Sí, ya lo hice una vez en Librería Volcana, que queda en Santa María la Ribera. Por medio de, hay una exposición en este momento organizada por Oficina de la Nada, que es chilena, donde Megumi Andrade trajo una colección de libros de artistas, fanzines, que, que proponen otras maneras de escritura y de escritura colectiva. Y entre ellas está el proyecto que les estoy contando y por lo mismo estamos haciendo activaciones del proyecto al mismo tiempo que se están haciendo muestras de esta colección de publicaciones. Entonces, tuvimos esta que ya les conté y vamos a tener otra en Aeromoto, que es una biblioteca colectiva aquí en la Ciudad de México. Y así por ahora se está armando el archivo. Y ha sido muy, muy bonito porque harta gente está interesada en participar y formar parte de esto. Entonces, aprovecho de dar las gracias a quienes se han mostrado y han querido, han compartido sus experiencias y han querido formar parte del archivo. Sí, te decía porque seguramente va a haber gente que va a preguntar y que va a querer probablemente participar si escuchan en la Ciudad de México, sobre todo. Em, También no sé si tú realices, bueno, ¿cómo nos puedes contar un poco cómo es tu día, cómo es un día en la vida de Rocío como artista? Igual soy una persona de rutinas, creo. Sí, Me gusta, me gustan mis rutinas, me gusta saber que tengo algo que hacer, entonces por lo general siempre tengo una agenda y trato de anotar todo en mi agenda porque si no mi cabeza colapsaría. y, y me gusta despertarme temprano, me gusta ducharme en la mañana, que eso creo que es esencial para poder despertarme. Y luego me gusta hacer un poco de ejercicio y meditar. Eso como que me ayuda a comenzar el día y tomar desayuno. Y creo que con eso ya puedo salir de mi casa, ya puedo empezar el día. sí. Eh, y ahí depende, trato como de regirme a lo que escribí en mi agenda, como una manera de controlar mi ansiedad. Entonces, hay días en que trabajo, en que igual trabajo en otras cosas, obviamente. Es una realidad, creo, de eh, los y las artistas. Como en este momento, obviamente, trabajo en otras cosas para poder pagar mis cuentas y luego trato de dejarme siempre unos espacios para trabajar en mis cosas. Sí. Es a veces un equilibrio difícil de conseguir y por eso creo que anotar las cosas en mi agenda me ayuda mucho porque si no eh, me desorganizaría bastante. Entonces trato de distribuir bien mi tiempo entre lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Sí, entonces sí necesitas por ahora como un trabajo que pague las cuentas y tiempo para dedicar a tu práctica. Y hay que encontrar Sí. ese balance, ¿no? También sobre todo porque yo tengo una práctica en la que no es tan fácil vender mi trabajo. Y creo que eso es una decisión consciente igual. Me pregunto constantemente como qué tipo de artista quiero ser respecto a eso. Eh, pero es como que creo que es una decisión, pero al mismo tiempo es algo que pasa, como se va dando respecto a las cosas que te interesan y que te Claro. importa hacer. Eh, entonces, si ya decido como que mi práctica quizás no es tan fácil de vender, entonces prefiero tener un trabajo que me ayude a sobrevivir y así poder seguir haciendo lo que me gusta hacer. Pero creo que sí que hay que lograr un equilibrio a veces como entre poder vivir también de lo que me gusta hacer. Claro, no, sí, definitivamente. También con respecto a eso, quería preguntarte, hay mucha gente como gente joven que escucha el podcast, que le interesa escuchar artistas como tú, que ya tienen un cierto recorrido, como ya habíamos dicho, tú ya tienes tu licenciatura, tu maestría en Hunter College en Nueva York, has tenido exposiciones en Nueva York y en otros lugares como en México, en Chile, incluso en Nueva York, ¿no? Pero, ¿qué le recomendarías a un artista joven, una persona joven que quiere dedicarse al arte,
y quiere tener como una idea de cómo es. Yo creo que igual hay harto que depende de cada quien. A mí me funciona mucho ser ordenada conmigo misma y exigirme a mí misma, pero no es una fórmula, creo. Lo que sí Claro. creo Sí. que es transversal Ujú. es eh, establecer relaciones con tus pares, eh, compartir con tus pares, generar una red de apoyo mutuo, con quien hacer proyectos juntos, con quien eh, estar siempre como moviéndose en red, porque creo que sola no funciona. Compartir convocatorias, compartir trabajos, ofertas de trabajo, compartir conocimiento, experiencia, ofrecer ayuda y dejarse recibir ayuda, estar abierta como a colaborar y a ser parte de una red que sea recíproca. Yo creo que eso es lo más importante. Y sí, porque así, o sea, después esa red va a ser la red que te va a acompañar a lo largo de tu carrera y más adelante va a ser cada vez Claro, más fuerte nomás. sí. Sí, sí, definitivamente. ¿Tienes algún otro Sí. proyecto en puerta? Em, bueno, como les contaba, me encantaría seguir la segunda etapa de las botellas silbadoras. Creo que eso es como lo más concreto en este momento. Tengo otras ideas por ahí volando, pero les falta Genial, sí. aterrizar un poco. Creo que estos son los dos proyectos más concretos que espero vayan viendo la luz pronto. Sí. ¿Y hay algún lugar de donde la gente pueda ir a ver ahora tu trabajo? ¿Tienes alguna exposición en puerta? No, no todavía. O sea, bueno, lo que estamos haciendo ahora aquí con Tlaxcala 3 y la Oficina de la Nada en Ciudad de México. Ujú. Eh, pero la exposición cierra el lunes 22 de febrero, así Ah, que ya queda poquito cierra. Ok. tiempo. Ujú. Sí. Eh, y eso por ahora. ¿Y cómo podemos, bueno, voy a poner como el contacto para que la gente te pueda seguir, para que pueda seguir tu trabajo? Sí, bueno, mi página web, ahí está mi trabajo, que trato de mantenerla al día. Y redes sociales a través de Instagram. No soy muy buena para postear, pero ahí voy a estar. Y obviamente si quisieran contactarme por algo, conversar, eh, como tú decías, quizás artistas jóvenes o jóvenes pensando en estudiar arte, no duden en escribirme, quieren conversar con alguien. Sí, definitivamente. ¿Y algo más que te gustaría compartir con nosotros? Eh, Dar las gracias a ti, Rebeca, por el espacio. Sí, por todo el trabajo que estás poniendo en querer hacer del arte un lugar más inclusivo, que me parece una tarea súper importante. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que estoy muy, muy contenta de que estés aquí. Voy a poner ahí para que la gente te conozca y vea tu arte em, y muchísimas gracias por haber aceptado una entrevista. De verdad, métanse a ver el trabajo de Rocío Guerrero. Es fabulosa, es fabulosa. Yo creo que tiene mucha resonancia, por lo menos para mí como mujer latinoamericana. Siento que en muchos sentidos, como decíamos, como hablabas de tu obra, tiene una influencia y una resonancia muy, muy personal. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y esto. Gracias a ti. Esta fue la entrevista con la artista multidisciplinaria Rocío Guerrero Marín. Los links para ver su trabajo están en los comentarios de este episodio. Síguela en redes sociales y visita su página web rocioguerreromarin.com. Este podcast bilingüe es producido por mí, Rebeca Navarro. Si te gusta, suscríbete en tu plataforma de preferencia. Puedes comentarlo, calificarlo y compartirlo. También puedes seguir a Arte Inclusivo, Inclusive Art,
en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o enviarme un correo electrónico a arteinclusivopodcast@gmail.com. Gracias de nuevo por escuchar y hagamos del arte exclusivo un arte inclusivo.